Muchos habrán escuchado alguna vez la historia de la Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat, la famosa asesina porteña que en los años 70 acabó con las vidas de sus 3 amigas para quedarse con el dinero de ellas. En cierta forma, San Juan tuvo su versión más contemporánea de una envenenadora. Una homicida fría y calculadora, llamada Antonia Ruiz García, que se hizo conocida en 1992 por matar a su propio hermano. En esa oportunidad, utilizó una pócima mortal mezclada en un mate cocido por una sola ambición: Antonia había nacido en San Juan. Su niñez y su juventud la pasó en Trinidad, pero por esos avatares de la vida se radicó en la provincia de Mendoza. Era enfermera de profesión y de vez en cuando volvía a la capital sanjuanina para visitar a uno de sus hermanos mayores, llamado Julio Pablo Ruiz García, un carpintero solterón de 67 años que residía en calle Rioja de Villa Echegaray, en Trinidad. Parece que existía un cierto problema con una herencia, y la mujer quería que vendiera esa casa en la que vivía el hombre. Contó el ex comisario mayor, Walter Castro, quien en ese momento recién empezaba su carrera policial e investigó el caso junto a otros policías de la seccional tercera. De todas maneras, las veces que Antonia venía a San Juan, se quedaba con su hermano mayor. ¿De qué hablaban o sobre qué discutían? Nadie lo sabe. Pero algo extraño sucedió el 22 de septiembre de 1991. Porque Julio Ruiz García fue encontrado casi inconsciente y con un cuadro de intoxicación. Ese día también, misteriosamente desaparecieron $6.500 del interior de su domicilio. Y o casualidad, o no, todo ocurrió después de una visita por parte de Antonia. Ese hecho fue denunciado por Ruiz García en la seccional tercera. Y si bien la policía investigó el caso, no consiguió esclarecer el ilícito y menos vincular a su hermana con este robo. No tenía sentido sospechar de ella, pensaron en su momento. La señora era su familiar directa, una enfermera universitaria jubilada y una persona que no encajaba con el perfil criminal de cometer una maniobra de este tipo. El robo de estos dólares pasó desapercibido y un año después, en 1992, Antonia volvió a la casa de su hermano, más precisamente, un 24 de enero. Esa noche se quedó en la casa de Julio y lamentablemente fue la última para él. Después, el sábado 25 de enero, la enfermera se marchó a Mendoza. Y a partir de ese día, no vieron más al hombre mayor. El muchacho que le alquilaba una parte de la propiedad no le tomó importancia a la ausencia del carpintero. El domingo tampoco lo vieron, y menos el lunes 27 de enero. Eso, en cierta medida, ya empezaba a resultar extraño. Pero más llamó la atención el fuerte olor que salía del interior de la vivienda de ese carpintero. Porque ese fin de semana hubo jornadas muy calurosas en la provincia de San Juan.
Es decir, que a este inquilino le resultaba extraño no ver a ese carpintero dando vueltas por ahí. Así que fue y le golpeó la puerta y llamó insistentemente a don Julio. Pero este no contestaba. Empezó a sentir también ese olor pestilente que provenía de esa casa. Lo primero que imaginó fue que pudo haberle pasado algo al carpintero, entonces dio aviso a la policía. Y después de varios intentos, los uniformados entraron por el fondo y abrieron una puerta trasera que estaba sin llave. Ni siquiera se podía respirar ahí dentro, porque el cuerpo de don Julio permanecía sobre una cama de la habitación, en un avanzado estado de putrefacción. El descubrimiento de su cadáver provocó el alboroto dentro del vecindario. Un ataque al corazón u otra afección especularon en ese momento. Pero contrariamente, sus conocidos señalaron que el carpintero gozaba de una muy buena salud. Un pariente aseguró a los policías que no padecía ninguna enfermedad y no andaba depresivo ni apremiado por algo. Paralelamente, los policías al mando del comisario Hugo Vilches, entre ellos otro policía llamado Castro, notaron un detalle mientras inspeccionaban el lugar. La llave de la puerta principal de la casa estaba sobre una mesa en la habitación. Nunca dejaban la llave ahí. Lo más lógico era que esa llave estuviese en la misma puerta, del lado de adentro o arriba de un mueble, según lo explicaron unos familiares a la policía. También hallaron una taza que contenía lo que parecía ser restos de mate cocido. Y lo sorprendente fue que en una bolsa de residuos encontraron cápsulas de Trapax y Renitex. Uno de estos medicamentos es un potente ansiolítico y el otro es utilizado para tratar la presión arterial alta. Su mezcla puede ser un cóctel mortal si no se tienen en cuenta las indicaciones médicas. A todo ese curioso escenario, que sembraba sospechas en torno a la muerte del carpintero, se agregó otro dato que no era menor. Una hermana del fallecido contó a la policía que faltaba una de las cajas donde el carpintero solía guardar sus ahorros. Mientras transcurrían los días, los investigadores policiales se convencían cada vez más que estaban frente a un asesinato. Lo que respaldó la hipótesis del crimen, en definitiva, fue la autopsia y el análisis químico de los restos recogidos de esa taza. Los especialistas en medicina forense establecieron que el carpintero había muerto entre la noche del 24 y la mañana del 25 de enero de 1992 a consecuencia de una intoxicación con medicamentos. La conclusión era, si no estaba enfermo y no tenía motivos para suicidarse, alguien lo tuvo que envenenar. De inmediato pensaron en Antonia, la hermana del carpintero. Ella había estado los días previos en la casa de don Julio y ahí nomás recordaron aquella vez en la cual el carpintero sufrió una intoxicación y el hurto de sus dólares en su casa. Un hecho que había pasado en septiembre del 91. Entonces, todo en cierta medida empezaba a cerrar.
Para los investigadores no existía otra sospechosa más que Antonia Ruiz García. Además, en los días posteriores, constataron que ella había hecho una copia de la llave de la casa de la víctima en una cerrajería de la zona. Entonces, el juez José Enrique Domínguez, a cargo del primer juzgado en lo penal, ordenó la captura de la enfermera jubilada. Ni siquiera hizo falta ir a buscarla a Mendoza, donde vivía esta mujer. Porque los policías la detuvieron a mediados de febrero de 1992, cuando la mujer regresó a San Juan a interiorizarse sobre una herencia que dejó el difunto. Dicen las personas que trabajaron en este caso que la enfermera tenía una frialdad tremenda, porque estaba lo más normal y hacía como que no hubiera pasado nada. Para nada daba el aspecto de una homicida, reconocieron los policías en aquel entonces. ¿Y cuándo es que llega la confesión de la enfermera? Fue tan largo el interrogatorio a la mujer que su declaración duró solamente 2 días. En dicha indagatoria, de la que participó su abogado defensor, la enfermera reconoció que estuvo en la casa de su hermano antes de que éste muriera y que discutieron por la venta de la casa. Incluso contó que el hombre se puso muy nervioso y quiso pegarle. Y confesó que le dio 3 o 4 pastillitas junto con el mate cocido, como para tranquilizarlo, no para matarlo. Ella tenía respuestas para todo y se justificaba. Decía que quería muchísimo a su hermano y que nunca le hubiera hecho daño. Pero esa declaración fue la que terminó de complicarla, porque el juez del caso no solo la acusó de asesinato de su hermano, sino que la hizo responsable del hurto de los $6.500 de esa casa en septiembre del 91. Así, Antonia Ruiz García fue enjuiciada en 1993 por los delitos de hurto simple y homicidio calificado por alevosía. El 15 de julio de ese año, la jueza Lucy Rodríguez, del 6º Juzgado Penal, condenó a la enfermera jubilada, de 59 años en ese entonces, a la pena de prisión perpetua. Y así, como la famosa envenenadora Gilla Murano de Buenos Aires, Antonia pasó muchos años entre rejas. En su caso, dentro del penal de Chimbas. Las guardiacárceles que la conocieron contaron que era una mujer correcta y de buen comportamiento. Siempre una señora con todos. Y que su pecado había sido la ambición. Lo que se sabe en la actualidad de la enfermera jubilada es que abandonó la cárcel de San Juan a principios del 2000. Y como no tenía contactos con sus parientes sanjuaninos y ni siquiera sabía cómo manejarse en el Gran San Juan, por los años que permaneció presa, las autoridades penitenciarias finalmente dispusieron que una comisión de guardiacárceles la trasladara hasta la vecina provincia de Mendoza y la dejara en la casa de su hijo. Quizás Antonia ya murió, o tal vez esté viviendo en algún lugar de Mendoza.